My name's Carol, just a regular high school teacher with a love for old books and a quiet life. My world changed when I met David at the school fair. He was the main sponsor, the kind of guy who makes things happen without making a fuss about it. He had that quiet confidence and a smile that could light up the gloomiest day. It started with a thank you note I sent him for his generous contribution. He replied with invitation for coffee, saying it was the least he could do for the hard work we teachers were putting in. I remember walking into that coffee shop, my heart racing a bit, thinking, Carol, it's just coffee, not a moon landing. David was easy to talk to. We chatted about everything, from books to the best pizza in town. He had this way of making you feel like you were the only person in the room. Before we knew it, coffee turned into dinner, and dinners turned into weekends together. A few months in, he wanted me to meet his mother, Mrs. Winters. She's a bit old school, but she'll love you, he said. I was a bundle of nerves, wanting to make a good impression. I picked out my nicest dress and spent more time on my hair than I'd like to admit. The moment we walked into Mrs. Winters' living room, I felt her eyes on me like a hawk. So, you're the teacher David won't stop talking about, she said, her voice colder than I expected. I smiled, reached out for a handshake, but she just nodded, her eyes scanning me from head to toe. Dinner was an experience. Mrs. Winters had this way of talking where every compliment sounded like she was doing you a favor. That's an interesting dress, dear. Vintage shop? She said, her eyebrow raised just so. I felt my cheeks burn, but I managed a small thank you. It's one of my favorites. David squeezed my hand under the table, a silent hang in there, but the digs kept coming. A teacher, huh? Must be tough dealing with kids all day. Hope you don't bring that school discipline home. She chuckled, sipping her wine like it was the last one on earth. I really tried, to keep the conversation light, but it was like dancing on thin ice. David changed the topic, talked about his work, the weather, anything to steer away from the silent judgments being passed across the table. Fast forward a few months, and there I was, in a white dress, saying I do to the man who made it all worth it. The wedding was a blur of laughter, tears, and dancing. Mrs. Winters was there, of course, dressed to the nines and handing out opinions like candy. Lovely ceremony, though I'd have gone for real flowers. Not these. What are these, dear plastic? She said, eyeing the decorations. We moved into David's home soon after. It was a beautiful place, cozy and welcoming, except for the chill I felt whenever Mrs. Winters was around. David assured me it would get better, that she just needed time to get used to me. Moving into David's home felt like stepping into a new world, one where every corner held a memory of Mrs. Winters' reign. It wasn't long before I got introduced to her morning ritual, the infamous inspection. It started like clockwork every morning. The minute the clock struck 10, the front door would creak open, and in she'd walk like the queen of her castle. Mrs. Winters had this air about her, like she owned every inch of the place. Her first move was always to slip on those pristine white gloves, snapping them tight like she was about to perform surgery. "Morning, Carol dear," she'd say, her voice dripping with a sweetness that never reached her eyes. "Just here to help you keep the place up to David's standards." I'd force a smile, my hands clenching the dish towel a bit too tight. "Thanks, Mrs. Winters, but I've got it covered." She'd tut and shake her head, already walking towards the living room. "Nonsense, dear. You're new to this. It takes a keen eye to keep a house like this." And then it'd begin. She'd glide from room to room, that white handkerchief in her hand sweeping over every surface. It was like watching some twisted ballet, her movements precise, calculated. "You see here, dear," she'd say, holding up the handkerchief, now with a faint smudge of dust. "This is what I'm talking about. Can't have David living in a dustbin, can we?" I bit my tongue, the words, "It's not a dustbin," sitting at the tip, but I swallowed them down. David had asked me to play nice, and I was trying, really trying. The worst was the kitchen. That's my territory, I love cooking, always have. But she'd march in there like a general, inspecting the troops. "These pots aren't going to clean themselves, dear," she'd cluck, her fingers running over the rim of a saucepan I'd just washed. "It's clean, Mrs. Winters, I'd insist," my voice steady despite the storm inside. She'd hum, a sound that said, "I've heard better jokes." Well, we have different standards, I suppose. David's used to a certain way, you see. I'd nod,
grinding my teeth so hard I was afraid I'd chip a tooth. It was the same every day. The living room, the bedrooms, even the bathrooms weren't spared. By the time she'd leave, I'd feel like a deflated balloon, all my energy sapped by her constant nitpicking. David would come home, all smiles and hugs, and I'd put on a brave face. "How was your day, love?" He'd ask, and I'd muster the brightest smile I could. "Oh, you know the usual." Mrs. Winters stopped by to give some helpful tips. I'd say, the word helpful taking all my acting skills to sound even remotely sincere. He'd frown, that wrinkle appearing between his brows. "I'll talk to her, Carol. She means, well, she just has her way, you know." I knew. Oh, how I knew. But what I didn't know was how long I could play this game, smiling through the inspections, biting back the words that screamed inside me. Saturday mornings should have been about lazy breakfasts and staying in pajamas till noon. But in our house, they were about one thing, the dreaded family dinner. It wasn't just any dinner. It was the weekly performance, with Mrs. Winters as the stern judge and me. Well, I was the hopeful contestant, always falling short. I'd be up at the crack of dawn, the kitchen my battlefield. Pots and pans clanged, the oven roared, and spices danced in the air. It was my attempt, week after week, to impress the unimpressible, Mrs. Winters. David, bless his heart, would stumble in half awake. "Need any help, love?" He'd ask, rubbing sleep from his eyes. I'd shoo him away with a spoon covered in sauce. "Go get ready. Your mom will be here any minute, and you know how she is about punctuality." He'd chuckle, a sound that held a mix of love and a hint of worry. "Yeah, if you're on time. You're late. That's her motto." The clock hadn't even struck 6 when we'd hear the sharp rap on the door. Showtime. Mrs. Winters and Mr. Winters would step in, him with his warm smile, her with her eyes already scanning for faults. "Smells good in here, Carol. What's on the menu today?" Mr. Winters would always start off with a compliment, his genuine kindness a stark contrast to his wife. Before I could answer, Mrs. Winters would chime in, her voice slicing through the warmth. "I hope it's not that casserole from last time. Remember, David, how you had that stomach ache?" David would wince, a silent plea in his eyes, begging me not to retort. "Mom, Carol's been working hard all day. Let's just enjoy the meal, yeah?" Dinner would be a tense affair. Mr. Winters would heap praises, his delicious "dear," and "you've outdone yourself, Carol," battling against Mrs. Winters's relentless critique. "This chicken is dry, dear. You really must learn to keep an eye on the oven," she'd say, pushing her barely touched plate away. I'd grit my teeth, forcing a polite, "I'll remember that for next time, Mrs. Winters." David would try to lighten the mood, his jokes a desperate attempt to bridge the widening gap at the table, but it was like throwing pebbles into a chasm, hoping for a bridge. And then, just when I thought I'd survived the worst, dessert would come, and with it, a fresh wave of critiques. "Is this pie supposed to be this? Crunchy?" Mrs. Winters would ask, the word crunchy sounding more like catastrophics. I'd swallow the lump in my throat, my reply a mix of wariness and defiance. "It's a family recipe, Mrs. Winters. It's always a hit." She'd raise an eyebrow, her gaze saying clearer than words, "Not in this family, dear." As they'd leave, Mr. Winters would give me a warm, encouraging hug, whispering, "Don't mind her, Carol. We all love your cooking." But Mrs. Winters's parting words would always be a reminder of the invisible scoreboard where I was always trilling. "Try harder next time, dear." A happy husband is a well-fed husband. The door would close behind them, and I'd stand there, a mix of frustration and defeat simmering inside. David would wrap his arms around me, his silence a mix of apology and solidarity. "It's just one night a week, love. We'll get through this," he'd whisper, his words a lifebuoy in the stormy seas of Saturday dinners. The news of the pregnancy should have been a moment of pure joy, a new chapter for David and me. But amidst the excitement, a shadow lingered, the thought of Mrs. Winters's reaction. David was over the moon, grinning ear to ear. "We're going to be parents. Carol, can you believe it?" he'd say, wrapping me in a hug so tight it felt like nothing could go wrong. But the first time Mrs. Winters dropped by after hearing the news, the air was thick with tension. I braced myself for her words, hoping maybe, just maybe, this new life might soften her. "Well, I do hope you've read up on parenting, Carol.
It's not all cooing and cuddling, you know, she started, her tone as sharp as ever. I bit back a sigh, a fake smile plastered on. We're thrilled, Mrs. Winters. And yes, we're reading a lot, getting ready for the baby. She sniffed, peering at me like she was assessing if I was up to the task. Well, make sure you follow the right books. Some of these modern ideas are just nonsense. David squeezed my hand under the table, a silent message of support. But as the weeks turned into months, the pressure didn't ease. Mrs. Winters's visits became a litany of advice and thinly veiled criticism. You're not eating enough greens, Carol. You want the baby to be healthy, don't you? She'd say, eyeing my plate like it was a crime scene. Or make sure you're not being too lazy. Exercise is important, but don't overdo it. You wouldn't want to harm the baby. It was a no-win situation. Do too little and I was careless. Do too much and I was reckless. The breaking point came one quiet afternoon. Mrs. Winters had just left. Her parting words, make sure the nursery is painted soon. You don't want the baby coming home to an unready house, ringing in my ears. David found me in the nursery, the paint samples scatter around, tears streaming down my face. Carol, what's wrong? Talk to me, love, he said, his voice laced with worry. I let it all out. The frustration, the hurt, the exhaustion. I can't do this anymore, David. It's like I'm walking on eggshells in my own home, your mother. It's just too much. David's face hardened, a rare sight. I'll talk to her, Carol. This ends now. You and the baby are my priority. And he did. That evening, I heard hushed, tense voices from the living room. I couldn't make out the words, but the tone was clear. David was setting boundaries, fighting for our little family. The next day, Mrs. Winters's visits stopped. No more morning inspections, no more veiled insults. It was a relief, yet the silence felt heavy, charged with unsaid words and unresolved tensions. David was quieter, too, his smiles not reaching his eyes. She's my mom, Carol. It hurts, but you and the baby come first. Always? I held him close, the future uncertain but our resolve clear. We were a team, and we'd face whatever came next, together. 7 years flew by since Lily, our little bundle of joy, came into our world. David was a doting father, his love for Lily shining in his every action. My father-in-law, a gentle soul, adored his granddaughter, his face lighting up with every giggle and every new word Lily spoke. But there was a chill that never thawed, a coldness that lingered in the air whenever Mrs. Winters was around. She kept her distance from Lily, her words as sharp as ever. Children should be seen and not heard, she'd say, dismissing Lily's cheerful chatter as nothing more than noise. Lily, with her big heart and innocent eyes, couldn't understand why her grandma wasn't like the ones in her storybooks. She'd try, in her own sweet way, to win over Mrs. Winters. Look, Grandma, I drew this for you, she'd say, holding up a crayon masterpiece. Mrs. Winters would barely glance at it, her voice devoid of warmth. That's nice, dear. Now go play, Grandma's busy. But Lily never lost her spirit. She found her passion early, cooking. The kitchen was her kingdom, her small hands skillfully mixing, stirring, and baking. Every weekend was a new adventure, her culinary creations a source of pride for us. Look, Daddy, I made cookies, she'd exclaim, her face beaming as she presented her latest work. David would scoop her up, his laughter filling the room. Chef Lily, you have outdone yourself. These are delicious. Even my father-in-law couldn't resist Lily's kitchen magic. My little chef, he'd say, his eyes twinkling as he took a bite, you'll be running your own restaurant in no time. Their words were a balm to Lily's soul, a stark contrast to the cold indifference she received from Mrs. Winters. But children have a resilience, a way of focusing on the love they receive, not the affection withheld. One evening, as Lily set the table, her latest culinary creation taking center stage, she looked up at me, her eyes serious. Mom, why doesn't Grandma like my cooking? Doesn't she like food? I knelt beside her, my heart aching with the innocence of her question. Sweetheart, Grandma, she's just different. But your cooking is wonderful, and Daddy and Grandpa and I, we love it. That's what matters, right? Lily nodded, her smile returning, the shadow of Mrs. Winters's indifference brushed aside by the love of those who mattered most.
The Christmas invite from Mrs. Winters was a surprise, but Lily's excitement at the chance to showcase her cooking made us accept. Together, we baked gingerbread and apple pie, her little hands working diligently, her eyes sparkling with pride. "Grandma and everyone are gonna love these, right, Mom?" she'd ask, her confidence as warm as the oven. "Absolutely, sweetheart," I'd reassure her, though a part of me dreaded the unpredictable tides of Mrs. Winters's approval. Arriving at the bustling house, we placed our dishes on the grand Christmas table, an array of colors and smells that promised a feast. Lily's face was a picture of joy and anticipation as we mingled, catching up with relatives we hadn't seen in ages. But as we settled at the table, ready to share the meal and the joy of the season, Lily's excitement turned to confusion, then distress. "Mom, where's our gingerbread and pie?" she whispered, her small voice trembling. I scanned the table, a sinking feeling in my stomach. Our dishes were missing. Mrs. Winters at the head of the table was holding court, her laughter ringing out clear and sharp. I approached her, my voice firm but polite. "Mrs. Winters, the dishes Lily and I brought, where are they?" Her laughter cut through the festive hum, cold and piercing. "Oh, those." "I tossed them out, dear. We can't risk serving just anything to our guests, can we?" The room fell silent, the air heavy with shock and disbelief. Lily's eyes filled with tears, her dream of sharing her love through her cooking dashed in an instant. "But I made them for everyone. I worked so hard," she managed to say, her voice a fragile whisper against the weight of her grandmother's harsh words. Mrs. Winters shrugged, her eyes void of any warmth. "Well, dear, not everything made with love is fit for the table. Better safe than sorry." That was the last straw. David, who had always been the bridge between his mother and our family, stood abruptly, his chair scraping against the floor loudly. "Mom, that's cruel. How could you?" he said, his voice steady, but loaded with an anger I had rarely seen in him. "Lily poured her heart into those dishes. She wanted to share something special, and you just threw it away like it was nothing." Mrs. Winters' smile faltered, her eyes widening in surprise. This was not the mild-mannered son she was used to. "David, I was just—" "No, Mom, you went too far. Disrespecting Carol is one thing, but hurting Lily, your own granddaughter, that's something I can't and won't forgive." He interrupted, his disappointment and anger clear and unwavering. The room was still, the festive air replaced by a tense silence. Mrs. Winters sat there, the impact of David's words hitting her. She had expected compliance, maybe a few whispered complaints, but not this. Not her usually gentle son standing up to her, defending his family with such resolve. The air was thick with tension as we left Mrs. Winters' house, the festive lights mocking us with their cheer. The sound of Lily's quiet sobs was louder than the Christmas carols that played in the background. David's hand was firm on my shoulder, a silent pillar of strength. As we reached the door, Mrs. Winters' voice broke through the heavy silence, her tone desperate, a stark contrast to the cold disdain she'd shown earlier. "Please don't go. I'm sorry," she stammered, her eyes wet with tears that seemed out of place on her stern face. David stopped, turning back to face his mother. The room held its breath. "Sorry. Now you're sorry." His voice was low, but it cut through the room, sharp and clear. "You humiliated your own granddaughter, Mom. You broke her heart. There's no sorry that can fix that." Mrs. Winters' sobs grew louder, her composure shattered, but it was too late. The damage was done, and the cracks too deep to mend. In the tense silence that followed, Mr. Winters stood up, his chair scraping against the floor. His voice, when he spoke, was calm, but it carried a weight that silenced the room. "I can't sit here and pretend this is okay, Martha." "Not this time." Without another word, he turned and walked away, his steps heavy with the burden of a decision long overdue. The room felt colder, the festive warmth snuffed out by a single act of unkindness. One by one, the guests stood up, their faces somber, their goodbyes muted and brief. The festive gathering was unraveling, the threads of family and friendship coming undone. As the last guest left, the door closing with a soft click, the magnitude of what had happened settled in the room. Mrs. Winters sat alone at the table, her sobs the only sound in the house that moments ago was filled with laughter and chatter. Outside, the cold air bit at our cheeks, a stark reminder of the warmth we'd left behind.
David's arm was around Lily, her small body leaning into his for comfort. We walked in silence, the weight of the night pressing down on us. Back home, as we sat in the living room, the Christmas tree lights twinkling softly, a sense of peace settled over us. It was a fragile peace, one born from the chaos of the night, but it was ours. Lily, nestled between us, her tears dried, but the hurt still fresh in her eyes, looked up and whispered, "Are we okay, Mom, Dad?" David hugged her closer, a silent vow in his embrace. "We're more than okay, sweetheart. We're together, and that's all that matters." And in that moment, as we held each other, the trials of the night receded, leaving behind a simple truth. Family wasn't just about shared blood or shared names. It was about shared love, shared pain, and the shared resolve to stand together when the world seemed to crumble around us. The fallout from that chaotic Christmas dinner rippled through our family like a shockwave. The house felt different, quieter, the air still tinged with the remnants of that night's revelations. David was somber, his usual cheer dimmed by the events that had unfolded. "I'm sorry, Carol," he said one evening as we sat in the living room, the only sound the ticking of the clock. "I should have stood up for you and Lily sooner. I let it go on for too long." I reached for his hand, feeling the roughness of his palm against mine. "You did what you thought was best, David. We both did. But now we know better. We move forward, together." He nodded, the lines on his face softening. But the true shock came the next day when Mr. Winters showed up at our doorstep, his eyes weary, a deep frown creasing his forehead. "Can I come in?" he asked, his voice barely above a whisper. David opened the door wider, concern etched on his face. "Of course, Dad. Is everything okay?" Mr. Winters took a seat, his hands clasped tightly in front of him. "I've been doing a lot of thinking since Christmas," he started, his voice trailing off. We waited, the tension thick in the air. Finally he looked up, his eyes meeting ours. "I can't believe Martha could be so cruel, so heartless to her own granddaughter. I never imagined she could go that far." David shifted in his seat, the weight of his father's words heavy on his shoulders. "Dad, Mr. Winters raised a hand, stopping him mid-sentence. "No, David, I should have seen it, should have done something sooner. But I didn't, and now I'm thinking about a divorce." The word hung in the air, heavy and unexpected. Divorce wasn't a word thrown around lightly in our family, and coming from Mr. Winters, it was a bombshell. "Divorce!" David echoed, disbelief coloring his tone. Mr. Winters nodded, a resolute look on his face. "I can't be with someone who shows such cruelty, not just to Carol and Lily, but to her own family. I've turned a blind eye for too long, hoping things would change. But after what happened at Christmas, I can't ignore it anymore." We sat in silence, each lost in our thoughts. The decision was monumental, not just for Mr. Winters, but for all of us. It was a line in the sand, a declaration that enough was enough. "Whatever you decide, Dad, we're here for you," David said, his voice firm. "You've always been there for us, and that won't change." Mr. Winters smiled, a weary, sad smile. "Thank you, son. That means more than you know." In the days that followed, our family found a new rhythm, a new way of being. The shadows of the past lingered, but so did the promise of a fresh start, a chance to build something stronger and more resilient from the broken pieces. Lily's laughter returned, filling the house with a warmth that pushed back the darkness. And as we sat together, the three of us with Mr. Winters now a more frequent visitor, I realized that family wasn't about tolerating the intolerable. It was about standing up for each other, about choosing love and respect over blood and tradition. In the quiet moments, when the night wrapped the world in its embrace, I'd look at my little family and know that, despite the storms we'd weathered, we were stronger together. And no amount of cruelty or coldness could ever change that. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa.
Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Dicen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Dicen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse.
Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil.
De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción.
Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de una hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él.
También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello.
Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo.
Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marshall. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.